Hola a todos, simplemente hoy dar un hola, es un hola muy especial. Hay dos personas que, bueno, por supuesto, Ari, ¿cómo estás? Ahora te voy a dar la palabra. Hay dos personas que digamos, hacen que este día sea un poquito especial. Janet Sordi, es un placer verte nuevamente después de un buen tiempo que ha pasado desde la última vez que nos vimos en Roma. Hemos seguido toda tu carrera en América y en Latinoamérica, así que súper interesados de escucharte ahora lo que nos vas a presentar. Y Francisco, Francisco ha sido nuestro sociólogo del año pasado, uno de los participantes del hermoso grupo que se creó en el primer MOEC, Máster Online en Ciudades, el primer curso. Y por lo tanto estamos repitiendo este formato de combinar gente emergente y gente, digamos, sobresaliente del panorama latinoamericano en general, como foco, pero también combinarlo con los arquitectos y los profesionales que participaron también de la primera edición de este máster, para hacerlo también más, digamos, más vinculado a la experiencia de hacer un máster online, más vinculado a la experiencia educativa que significa en estos momentos estudiar o discutir o analizar cosas de esta manera. Así que gracias a los dos por estar. Un súper placer y paso la palabra a Ariadna. Ari. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días a todos, a ambos lados del Atlántico. Es para nosotros un honor tener una nueva sesión y quiero recordar que estáis los alumnos de este año del máster, pero también hay mucha gente que nos ve a través de las redes sociales del JAC. Así que bienvenidos a todos y bienvenidos especialmente a los invitados de hoy. Janet, que es una arquitecta italiana, pero que hoy está en Nueva York. Paco, que es creo que recordar que eres un sociólogo, o sea que no exactamente de la misma disciplina, pero súper formado desde Colombia, pero ahora desde México. Quiero decir que no importa mucho de dónde somos y dónde estamos, pero en este caso sí que la verdad que ya, Willy, estamos consiguiendo una cosa no solo transdisciplinar, sino transplanetaria en este momento tan loco que nos está tocando vivir del planeta. No quiero dilatarlo más, quiero simplemente dar la palabra a Janet, que es una investigadora entre el paisaje, la ecología y el urbanismo, así que sin más, Janet, te dejamos que comiences con tu presentación. Perdón, si puedo presentar a los invitados. Perdón, sí, miraba esto. Sí, un segundo, quería leer sus currículums. Bueno, Janet Sordi es arquitecta italiana, como comentaba Ari, y ha sido estudiante PhD en el Harvard Graduate School of Design, en la Cátedra de Arquitectura de Paisaje e investigadora postdoc, DAD Fellow, en la Leibniz Universidad de Hannover. Desde el 2019 colabora con el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano del Banco Interamericano de Desarrollo en proyectos en Argentina, Chile y Uruguay. Y a Francisco Paille Pérez es un profesional en psicología, no sociología, importante, especialista en consultoría en familia y redes sociales, y es máster por nuestra maestría online en ciudades del IAC. Actualmente es director de proyectos en Derive Lab y editor de la revista Derivas. Ha dirigido diversos proyectos para temas de participación ciudadana, espacio público y movilidad activa en México y otros países de América Latina. Muchas gracias a los dos por vuestra presencia y nada, te doy la palabra, Janet. Muchísimas gracias por invitarme, Willy, Laura, Ariadna y Francisco. Tengo mucha ganas de escuchar tus preguntas en un rato. Voy a compartir mi pantalla y voy a dejarla, perdón, la voy a dejar así puedo ver también sus caras, no me desaparece todo. ¿Me pueden ver bien? No. Sí. Vemos la presentación, sí. Déjame un minuto, perdón. Que si lo envío en presentación, después no veo sus caras y es medio raro. ¿Así se ve bien? Se ve bien, sí. Ok, buenísimo. De nuevo, muchísimas gracias por invitarme. Sé que el tema de hoy día es cómo preparamos las ciudades al cambio climático. Estamos mirando la sesión de cambio climático. Y así que quería mostrarle uno de los últimos trabajos que hice junto a Felipe Vera, Soledad Patiños y otros, en el marco de un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo sobre la ciudad vulnerable, el espacio público y la adaptación al cambio climático.
Para darle un poquito de contexto, porque imagino que el magíster está de todos los lados, ¿no? Y también es interesante ver cómo Francisco tiene un background en psicología, sociología, ¿no? Quería contarle un poco de dónde viene mi perfil y cómo eso me ha llevado a hacer lo que estoy haciendo. Mientras era estudiante, y Willy también lo conocí en ese marco, y su trabajo junto a otros que fundaron el IAC ha sido muy importante e interesante por mi formación de estudiante y después profesional. Siempre me interesaba cómo el proyecto y el paisaje puede ser un medio para articular el espacio urbano, como infraestructura, como espacio público, y verdad, ¿no? Los proyectos que miraba y que tomaba como referente eran como de Yokohama, el Ferry Terminal, proyectos de Diller Escofidio, de Field Operations, que en verdad intentaban ocupar el paisaje como una infraestructura performante y articular así el espacio urbano. Y así decidí de hacer mi tesis doctoral sobre eso y básicamente mirar cuáles eran las escuelas, las teorías, las personas que habían permitido avanzar esa combinación, ¿no? Entre paisaje, ecología, urbanismo, y también cuáles proyectos se estaban realizando, como las personas que habían en fondo promovido esa manera de trabajar interdisciplinar, en la cual se tomaban algunos medios típicos del paisaje, como diseñar en el tiempo, pensar en un cambio en las estaciones, involucrar los usuarios, etcétera, podrían ser también aplicados al urbanismo. Y así como terminé mi doctorado y mira, ese libro como resultado de eso, y después me fui a trabajar a Chile, en América Latina. Y me di cuenta que todos los proyectos que en fondo se estaban mirando eran como en el norte, en Europa, en Norteamérica, algo en Australia, y no más que eso, ¿no? Y así lo primero que quisimos hacer, se habló antes de Florencia, pero antes con Charles Walden, Felipe Vera, dijimos, ok, tenemos la oportunidad de ver en verdad cuál es el panorama ahí, ¿no? Porque hay tantas cosas interesantes que se están haciendo, pero quizá no se están articulando o nos está pasando el mensaje de cómo eso podría ser la manera de reestructurar las ciudades que han dejado de crecer tanto, pero sí quieren una nueva calidad del espacio urbano y también empezar a responder a algunos desafíos como los del cambio climático. Y así creamos esa plataforma de proyectos que si quieren puede darle una mirada, que se llama Landscape as Urbanism in the Americas, que fue hecha entre Adolfo Ibáñez University, que es la universidad donde trabajaba, la Universidad Adolfo Ibáñez, y Harvard y muchos otros partners. Y organizamos una serie de conferencias y recopilamos proyectos que son todo visible online para intentar de entender, ¿no? Qué significa paisaje y urbanismo en América Latina. Y también sacamos ese libro junto a Mercedes Peralta y Florencia, donde se presentaban algunos temas, como por ejemplo trabajar en biological environments, ¿no? Cómo el paisaje puede crear esos ambientes nuevos, como una metad entre artificial y natural, donde no sabes dónde termina la arquitectura y dónde empieza el paisaje. O la misma arquitectura, ¿no? Como puede ser una oportunidad para aumentar la biodiversidad, crear nuevos contextos urbanos, infraestructura, grandes proyectos de infraestructura que se están haciendo, ¿no? Donde el pretexto, la posibilidad de repensar la viabilidad, la movilidad, se transforma en una oportunidad para crear más espacio verde, donde los peatones, la ciclovía, empiezan a hacerse protagonistas. También pequeñas intervenciones, ¿no? Donde se redibuja el piso para hacer sí que el desagüe funcione y no se tiene problema alrededor. Y en este proyecto en particular quisimos enfocarnos como en el lenguaje, ¿no? Como qué tipo de proyectos se estaban presentando. Y algunos de esos tampoco son construidos. Es un proyecto muy famoso de Luis Callejas en Colombia, pero eso, por ejemplo, de Francisco Walker, quedó a nivel de competition, de concurso. Entonces, el enfoque era más bien en qué tipo de oportunidad el paisaje puede presentar a la ciudad. También en términos de representación, de configuración del espacio, de investigación en los materiales, etcétera, ¿no? Ese es el proyecto
de Camilo Restrepo y otros para el Jardín Botánico en Medellín. Con la idea de analizar, en verdad, cómo el paisaje puede ser un medio para intervenir en el contexto cultural, económico y ecológico de América Latina. Todo eso ha sido un trabajo increíble, como donde conocimos gente buenísima, profesionales, etc. Y también ha sido la oportunidad para ver cómo se podría aplicar a ámbitos más problemáticos, más vulnerables, ¿no? Como no solo como pueden ser, como los proyectos de paisaje pueden ser el manifiesto de una nueva manera de diseñar el espacio urbano, de atraer fondos, de diseñar barrios centrales que pueden poner la ciudad en el mapa, ¿no? Pero también cómo pueden ser una oportunidad para articular las ciudades. Y el desafío principal, en verdad, era en América Latina cómo se dibuja para los contextos más precarios, y en particular la ciudad informable. Con una excepción de la Plaza Jorge Somaca, de las arquitecturas, todos los proyectos que presentamos en esa publicación eran proyectos desarrollados para áreas bastante centrales, ¿no? Y bien desarrolladas, bien organizadas. Entonces el tema era cómo se puede expandir en fondo el objetivo o el alcance del proyecto, y trabajar también donde en verdad hay más necesidad. Además, cómo se puede ocupar el proyecto de paisaje, el proyecto ecológico, como una oportunidad para también empezar a preparar las ciudades de América Latina, y en particular los asentamientos más vulnerables al cambio climático. Y así me invitaron a ser parte de esa iniciativa. Ya mencionamos mi colega Felipe Vera, que estaba trabajando en un proyecto del Banco Interamericano para desarrollar el espacio público de las ciudades, de los asentamientos informales, y juntos decidimos de empujar un poco más y ver cómo en verdad el espacio público puede transformarse en una infraestructura verde, en un proyecto ecológico que ayuda a preparar los asentamientos para el cambio climático. Empezamos a revisar la literatura que hay, ¿no? Y sí, se escribió mucho sobre la ciudad informal. En un minuto también ha sido como de inspiración para el proyecto de arquitectura. Sin embargo, encontramos que no había mucho desde el punto de vista del paisaje. Hay algunos libros muy buenos, ¿no?, que evidenciamos aquí, como los de David Governor, el Harvard Design Magazine, sobre, aquí sí se mencionan grandes proyectos de paisaje, también Design for the Other 90%, pero sí, había como espacio, ¿no? Y había espacio para ver, y era importante ver y documentar lo que está ocurriendo en América Latina para, de verdad, definir, no un protocolo, pero como un referente, un manual o un repositorio de proyectos que han sido realizados y que son aplicables, y que ojalá pueden en verdad tener un impacto en el espacio público. Así, eso que le voy a mostrar ahora son algunas imágenes de cómo empezó esa investigación, y el primero, como el mapa fundamental era ese, ¿no? Que si miramos en el mundo cuáles son los asentamientos más vulnerables al cambio climático y el nivel de informalidad en los países, casi son lo mismo. Eso es bastante obvio porque la vulnerabilidad se mide en ese índice de vulnerabilidad, entre otros, la capacidad de enfrentar un riesgo, y obviamente si no tienes buenas infraestructuras, ya estás como atrás, ¿no? Estás en un riesgo mayor. Sin embargo, es bastante preocupante, ¿no? Ese mapa. Y también como mirando a las proyecciones para el aumento de temperatura o el aumento del nivel del mar, se ve como hay los países, ¿no?, que son lo más pobre o vulnerable o con un alto índice de precariedad, son también los que van a ser afectados más para el efecto del cambio climático. Y si vamos mirando datos, etcétera, que eso sigue aumentando, ¿no? Como ya sabemos, el cambio climático es una de las principales causas por migración. Por ahora cuenta un 10%, y se está estimando que al 2050 podría representar como un 60% de toda la población migrante. Se va a mover por desastres climáticos o otras condiciones como sequía o inundación conectada al cambio climático. Y también basándonos en otras investigaciones,
hay datos que muestran como eso migrante climático es muy probable que van a aumentar la población en los asentamientos precarios. Al migrarse, si no hay un sistema bien formal y estructurado para recibir población migrante, es muy probable que eso va a incidir en el aumento de la población informal. Entonces, uno de los temas principales es que en los asentamientos informales ya faltan muchas de las infraestructuras públicas o servicios sanitarios, agua, que son lo que normalmente te ayudan a enfrentar el cambio climático. Eso ya son precarios y esos riesgos son además aumentados. Así como la falta de espacio verde, por ejemplo, representa un problema en caso de olas de calor, en caso de fuerte lluvia, no hay ningún lugar para el agua para irse, ¿no? Para el desagüe. Lo mismo con landslides, ¿no? Como áreas construidas en terrenos peligrosos, y el contraste evidente, ¿no? Como dependiendo del equipamiento que tienes mayores posibilidades de no ser afectado por temperaturas que cambian o un clima que se hace más y más imprevisible. El otro tema es el hecho que algunos de los impactos son indirectos. Como todos sabemos que si el área cuenta con infraestructura o vivienda precaria, va a ser más problemático en caso de lluvia, pero a veces nos cuesta más ver los impactos indirectos, como que la comida o el agua va a salir de precio y va a ser aún más inaccesible. Entonces, ¿cómo se puede reducir esos impactos y quizás equipar también el espacio público en fornir alguno de esos servicios? Y ahí decidimos como, entre todas las posibles cosas que uno puede hacer en el espacio público, de enfocarnos en las infraestructuras verdes como un medio para mejorar, para hacerla más resilientes y responder a uno de estos desafíos. En particular, el manejo del agua, la reducción de las olas de calor, aumentar la biodiversidad para hacer el espacio público más resiliente, necesitar de menos mantención, y también otros efectos que cuando ven que serían todos, ¿no? Como mejorar la calidad del aire, del agua y del suelo. También en fondo para contestar algunas de esas inequidades, ¿no? Como que hay en todas las ciudades que tomamos en consideración, a niveles socioeconómicos más bajos corresponde un menor espacio verde disponible. Entonces nos pareció que en fondo combinar un espacio verde performante como la infraestructura verde con el espacio público, que es el lugar donde uno puede tener como una acción cívica y mejorar sus condiciones o encontrar oportunidades, puede ser una buena vía, ¿no? Para mejorar la calidad de los asentamientos. Y nos gustaba ver un poco en tener una doble mirada. Por un lado, ver cómo juntar ejemplos hechos solo en América Latina y que se han hecho, que están en desarrollo, porque así se puede tener algún resultado medible, que pero podrían ser replicados en cualquier lugar, ¿no? Todos nos quedamos fascinados con Vertical Gym de Urban Think Tank. Eso es en Caracas, pero podría ser en cualquier ciudad, ¿no? Especialmente los barrios más periféricos de las ciudades contemporáneas siguen teniendo esa necesidad de soluciones a bajo costo que puedan permitir un mejor utilizo de los recursos urbanos. Por otro lado, queremos que las soluciones presentadas tengan en fondo la misma ambición de grandes planos que se están desarrollando para ciudades como Boston. Y de ahí, cómo articulamos ese segundo volumen. Esos son 2 libros que son disponibles online, se pueden bajar libremente. Entonces, el primero recolectaba más como los datos, el contexto, y en ese segundo volumen nos enfocamos en las estrategias, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Junto también a medir, es más enfocado, ¿no? En lo que se puede hacer. Así que en el primero encontrarán muchos mapas como a nivel mundial, y en ese segundo nos enfocamos más en mapear cuáles son efectivamente los efectos, el impacto. Entonces, por ejemplo, el calor extremo, qué ciudades va a impactar, y esos puntitos que se ven aquí son las ciudades, son los casos de estudio que tomamos, que voy a presentar en un minuto. Entonces, más como enfocado en verdad, intentar es poner en relación
los desafíos y las condiciones presente y futura con lo que efectivamente podemos hacer. Y con esa idea, ¿no?, de pensar en soluciones puntuales y replicables, pero también en grandes planos, visiones extendidas, ¿no? Definimos tres categorías o objetivos transversales que juntan un poco intervenciones de carácter urbano, aspiraciones que las ciudades tienen, con los objetivos que la comunidad científica se pone para enfrentar el cambio climático. Entonces, la primera categoría, Restore and Upgrade, o restaurar y mejorar, o potenciar, mira a proyectos en los barrios, realizados muchas veces con la población del barrio, que responden a problemas muy precisos. En la segunda categoría, Adapt and Connect, como adaptar y conectar, son proyectos más amplios, normalmente a la escala metropolitana, donde se juntan los recursos y también los resultados, ¿no? Como para adaptar la ciudad, las ciudades al cambio climático. En fondo se necesita más un cambio estructural, que necesita recursos, que necesita planes más ambiciosos. Entonces, ¿cómo se pueden implementar esos proyectos cerca de los asentamientos precarios, pero beneficiando toda la ciudad y con los recursos, obviamente, de toda la ciudad? Y finalmente, la tercera categoría, mitigar y anticipar, se mira a proyectos que en el largo plazo quieren mitigar el efecto del cambio climático. Entonces, proponer nuevas ecologías, nuevas economías, proyectos con bajas emisiones de carbono, una ciudad hiperconectada, pero de bajas emisiones, etc. Un desarrollo más ecuo, anticipando algunas transformaciones. Eso es un tema que muchas veces encontramos en la literatura, que tomamos en cuenta, y es como siempre tendemos a ver la ciudad como estática, como los barrios centrales, en la periferia, esos son los asentamientos, pero la verdad es que esa es una realidad muy dinámica, que cambia siempre. Entonces, muy importante, y ahí nos apoyamos también en el trabajo de David Governor, que habla de esas armaduras informales, ¿no? Como no puede resolver todo, pero quizá puedes establecer algunas armaduras que te permiten preparar la ciudad del futuro. Y es particularmente relevante en el caso de la ciudad informal. Entonces, le voy a mostrar bastante rápidamente algunos proyectos y después podemos volver, ¿no?, a revisar algunos temas o contestar a las preguntas que tengan. Entonces, por ejemplo, en la primera categoría de proyectos puntuales que igual mejoran la calidad del espacio urbano a nivel local, pusimos proyectos como el paseo urbano de la calle 107, que es uno de los proyectos que se hicieron junto a la transformación del metrocable y de todo el trabajo en las infraestructuras del espacio público que se hizo en Medellín. Es un proyecto bastante chico, que sin embargo hace ese espacio utilizable durante todo el año, que permitió plantar muchos árboles, crear áreas de sombra y también ser más resilientes a las lluvias fuertes y imprevisibles. Así que eso significa también que las economías locales pueden seguir funcionando durante todo el año, ¿no? No se tiene que desromper el sistema por causa de un desastre. Un otro ejemplo de cómo no es restaurar y potenciar, o restaurar y mejorar, es otro proyecto en Caracas, la Plaza Estacional, donde se van recalificando pequeños espacios en el barrio, transformándolo todos en pequeños espacios públicos, pequeños paisajes que conjuntamente crean como un paseo y un mirador hacia la ciudad, pero de nuevo crean espacio para consolidar el terreno. Y ahí, por ejemplo, cosas como programas educativos que te enseñan cómo hacer permacultura como instrumento para consolidar el terreno, o por ejemplo, como qué especies puedes cultivar, por ejemplo, de raíces muy larga y resistente para evitar landslides, ahora me falta la palabra. O el Parque Cultural Tío Fuerte, que también transforma en un estacionamiento, en un espacio muy activo, un espacio cívico, ¿no? Entonces no son como, ampliamos un poco el sentido de la infraestructura verde para definir proyectos que sí mejoran la calidad del espacio, sí te ofrecen como un recurso para
enfrentar algunos de los días, por ejemplo, de ola de calor o de alta temperatura, pero también para crear esa cohesión cívica, ¿no? Que en fondo es necesaria para promover nuevos modelos de habitar la ciudad. Otros proyectos en vez trabajan más en recalificar plazas, incorporando, por ejemplo, espacios productivos, también una oportunidad para compartir con la población nuevas maneras de mantener el espacio y la vegetación, y también recabar algo que sean hierbas o comida. La huerta sabemos todo, ¿no? Que necesitan de mucha mantención y trabajo. Sin embargo, en algunos casos, como a escalar el proyecto, pueden ser un recurso en verdad. Entonces, por ejemplo, en Manguinhos es una de las huertas urbanas más grandes de América Latina. Son como 300 canteros de huertos cultivables y se realizó junto con la población. Y aquí no se ven los datos, pero más que nos interesaba destacar, aquí había algunos datos, no sé, desaparecieron, pero si ven el libro lo ven, ¿no? En fondo no es que dio muchos trabajos fijos a las personas, eran como 2 o 3 las personas que trabajan en ese sitio y que se ganan un sueldo, ¿no? Sin embargo, encontramos datos que estimaban que pueden bajar los gastos en comida de la población hasta un 20%. Y también eso significa comida saludable, etc. Entonces son como proyectos que crean una comunidad más resiliente desde distintos puntos de vista. Y aquí algunos proyectos, ves como pensamos la segunda categoría, ¿no? No es un tema tanto de escala, ese proyecto, por ejemplo, también es muy chiquitito y es a nivel de barrio, pero nos pareció que es como parte de esos proyectos de adaptar y conectar, porque el alcance empieza a ampliarse. Entonces es un proyecto, de nuevo, que transforma un basurero en un espacio público. Pero una de las partes más importantes de ese proyecto es cómo se repensó el ciclo de gestión de desechos, con un sistema de puerta a puerta que se conecta a la infraestructura de la ciudad. Entonces así, eso te permite, por un lado, solucionar un problema a nivel metropolitano, como mejorar el funcionamiento de la infraestructura, pero también evitar que nuevas áreas, sitios vacíos, se transformen en un nuevo sitio de recolección de basura, ¿no? Entonces también muchos proyectos que vimos cuentan con un manual de uso, con un programa educativo, y todo eso nos pareció muy importante, también pensando en el largo plazo, las próximas generaciones y cómo se puede cambiar el pensamiento. Otro proyecto, siempre en esa categoría de conectar y adaptar, es el Parque Fluvial de la Familia en Santiago. Ahí nos pareció muy interesante destacar el hecho de que es un proyecto como de muchos recursos, es un proyecto grande y que sirve la región metropolitana. Y también funciona muy bien para gestionar el agua del río Mapocho y así evitar aluviones. Y se pone en uno de los barrios más marginales, una área industrial degradada, cerca del aeropuerto, se conoce en Santiago. Y es interesante como, ¿no?, la decisión de ponerse cerca de barrios más precarios se transforma en una oportunidad para mejorar su acceso a espacio público de calidad, pero también como redistribuir los recursos de la ciudad metropolitana. Y eso cuenta también entonces cuenta con población, con vegetación nativa, que reduce los gastos de hierba. Ya tienen estudio de cómo las temperaturas alrededor del parque son mucho más bajas que las temperaturas en las áreas industriales adyacentes. Y también cuenta con una ciclovía que se conecta al centro de la ciudad. Entonces puede ser ocupado también para las áreas centrales que no carecen de servicios, pero sí carecen de áreas verdes. Y así crear ese cambio, ¿no? Que en fondo, ese cambio estructural, que en fondo nos permite cambiar un poco el balance de la ciudad. Otro proyecto en esa línea, quizás el Parque Hídrico de la Quebradora, que de nuevo es un parque muy grande, muy ambicioso, enfocado en el rediseño del sistema de agua, que se pone bastante cerca de barrios más marginales y precarios. Entonces, como dar mejores oportunidades en áreas que han sido menos privilegiadas. Y similarmente, el
proyecto. Ahí pues pusimos 10 proyectos por categoría, ahora les estoy mostrando 2 o 3 para tener como una idea, ¿no? Del tipo de proyectos. También es en Buenos Aires, aquí se intervenió de nuevo de manera puntual en el espacio público, regenerando uno de los asentamientos informales más poblados, con básicamente 0 espacio verde, y se ha pensado en cómo repensar el ciclo de los desechos y mejorar la vegetación y el diseño de las calles y de las plazas para mejorar el microclima de un área que es muy precaria, pero es muy central, es cerca de las principales infraestructuras en Buenos Aires. Entonces, como una pieza, ¿no?, que le faltaba a la ciudad para reordenarse y pensar en un futuro como más equitable y una nueva calidad del espacio urbano. Ese otro proyecto en Tijuana, ¿no?, siempre es un proyecto entre las áreas más centrales y asentamientos, y de nuevo el parque, que es un parque bastante árido, ¿no?, y se ocupa de vegetación nativa, no necesita de mucha agua, sin embargo, en caso de mucha lluvia permite reorganizar el escurrimiento fluvial. Y eso beneficia no solo el área, pero también los barrios cercanos, porque esa misma agua, que puede ser muy contaminada, en fondo va a contribuir al río, y así como se mejora la calidad ambiental, no solo de ese barrio, pero de toda esa área urbana. Y aquí pueden ver algunas imágenes. Ese proyecto es de Taller Capital, una oficina muy buena que tiene muchos proyectos enfocados en el agua y que trabajan, sí, en distintas escalas o en distintas ambiciones. Y finalmente la tercera categoría, ¿no?, el tercer objetivo que se plantea con esos proyectos, que es la idea de anticipar y mitigar. Así que cómo podemos un poco cambiar la dinámica o pensar en proyectos territoriales o proyectos que cambian la manera en que se ocupan los recursos o se piensa la ciudad para el futuro, ¿no? Como para incluir esa idea de anticipar algunas transformaciones de la ciudad y también trabajar en los objetivos ambientales a largo plazo, esa idea de mitigación, de reducir las emisiones y de crear una ciudad más sustentable. Entonces, uno de los proyectos que mostré también en el otro libro, que ahí presentamos el concurso, aquí presentamos uno de los pilotos que se están haciendo. Todo eso empieza con investigación sobre los cerros de Santiago y cómo pueden transformarse en áreas urbanas, porque son localizados alrededor de toda la ciudad, en particular más cercano a las áreas de bajo ingreso, y entonces cómo pueden ser un recurso distribuido para la ciudad. Y en el concurso se realizaron muchas especulaciones, y eso es un piloto que efectivamente se realizó, y que un parque que funciona, es como una solución prototípica que podría ser replicada en toda la ciudad, creando una nueva infraestructura, una nueva armadura por la ciudad. Otro proyecto más interesante trabaja siempre con esa idea, no de intervenciones puntuales distribuidas, pero con la idea de crear como un cinturón, un corredor socioecológico, es lo de los cerros orientales de Bogotá, donde se ve todo el límite entre la ciudad y la montaña, entre la ciudad formal e informal, como un corredor socioecológico que muy activo, con actividades productivas y recreativas, que pueden dar como un recurso inmediato, ¿no?, a los asentamientos que se encuentran alrededor, pero también funcionar como un cinturón que protege las áreas naturales atrás. Entonces, pensando que en fondo los asentamientos informales son un área alta que sigue modificándose, y que quizás es importante delinear algunas directivas o ofrecer algunos recursos, pero no se puede controlar todo. Y de ahí también es interesante esa idea de paisaje como infraestructura y del diseño que se enfoca más en como los resultados a largo plazo en vez que en la solución formal. Otros proyectos que incluimos en esa categoría, de nuevo, distinta escala, distinta tecnología, distinto tema, es en Lima, del Fogwater Farm Park, como ahí es como una tecnología muy sencilla y hay muchas iteraciones más innovadoras, más productivas de atrapayaneblas. Esa es como la tecnología que te permite atrapar
la humedad del aire y transformarla en agua. Lo que nos pareció muy interesante es cómo eso se realizó en varios de los asentamientos que están a los márgenes de la ciudad de Lima y cómo se transfirió directamente en una oportunidad para irrigar el espacio público. Entonces esos pequeños atrapallaneblas se combinan con jardines, varios de esos productivos, donde se puede retener el agua del aire que se transforma en agua y ahí quedar y ofrecer un espacio público accesible. También es importante pensar en esos proyectos como una oportunidad para producir el agua, ¿no? Es un tema, aún en una amplia parte de la población de Lima cuenta con agua que se entrega en tanques, que se entrega con carros como que llevan el agua, y eso tiene obviamente un tema de emisiones, porque es una razón más, ¿no? No hay, verdad, necesidad de transportar el agua con medios pesantes, pero también es un tema de salud. Entonces, sí, es como una pequeña piedra, o repensar el sistema, ¿no? De ahí la idea un poco de mitigar y de cambiar cómo funciona el sistema de manera más natural, distribuida, sustentable. Los últimos dos proyectos son como más quizás claro en esa idea de infraestructura verde, pero no nos interesó ponerlo en esta categoría porque por su extensión, ¿no? El Mapocho 42K son 42 kilómetros, conectan todas las comunas de Santiago, es a lo largo alrededor del río Mapocho. Entonces, por un lado, llevan el espacio verde también en los barrios que lo necesitan más, que no tienen mucho acceso, pero también por su extensión y por su centralidad, pueden, ¿verdad?, transformar la bicicleta en un sistema de transporte alternativo. Entonces, por un lado, mejora la calidad del espacio público en los barrios adyacentes cercanos, pero también puede ser un nuevo sistema de transporte funcional. Y debido al hecho de que tiene que ser con bajos recursos y debe funcionar para cada municipalidad, también crearon como un manual de materiales y de especies vegetales y de elementos de red urbano para ser implementado a lo largo de los 42 kilómetros. Entonces, de nuevo, ¿no? Como una pista ciclable en sí misma, quizás no ofrece mucho, pero sí es una pista ciclable donde el microclima es bastante bueno y en caso de lluvia no retiene el agua y puede ser percorrible casi con cualquier tiempo, es mucho más eficaz. Y ese último en Costa Rica, que es una intervención en San Juan, la ruta naturbana, aquí nos interesó destacar cómo ese es como un grande parque que espera potenciar la vegetación de Costa Rica, que ya sabemos, ¿no?, que es muy, muy rica, pero también se pierde en las áreas más centrales, entonces como un parque ecológico, casi un jardín botánico de infraestructura verde, que atraviesa toda la ciudad, y nos pareció interesante el modelo de aplicación. Realizaron el primer kilómetro con un piloto, con fondos obtenidos por donaciones a la fundación, y después están trabajando con la ciudad para realizar las intervenciones en las áreas más marginales, que no contarían con mucho recurso, pero para las áreas centrales trabajando directamente con las empresas de, ¿cómo se llaman? Real Estate Developers. Perdón, eso ya empieza con tonita. Bueno, están trabajando con los que se emprenden en desarrollo inmobiliario, las inmobiliarias. Y así poder como compartir la mantención de esa área y también presentar eso como un espacio público directamente conectado a los condominios, permitiendo la realización de todo este eje, ¿no? Porque especialmente en esa última categoría de proyectos más ambiciosos que nos permiten mitigar, en verdad los resultados empiezan a ser sensibles si se alcanza ese tamaño de atravesar toda la ciudad y crear como un recurso bien distribuido al espacio verde y a oportunidades de movilidad sostenible, conexión, etc. Y nada, así algunas imágenes, ¿no? Como nos interesa presentar tanto las partes más estratégicas de la mirada a largo plazo, cuanto los detalles, ¿no? De cómo
se crean pequeños jardines de lluvia y desagües y combinado con una accesibilidad mayor al espacio público. Y esas son algunas imágenes del proyecto. Gracias. Mil gracias, Janet, por esta increíble charla y tan rica en ejemplos y referencias. He anotado varios aquí incluso. Me ha parecido muy interesante, te agradezco mucho. Y nada, ahora pasaremos a la parte de conversación y de debate de nuestra sesión con nuestro moderador Francisco Paye Pérez, que hará comentarios y preguntas sobre la presentación de Janet. Francisco, te doy la palabra. Súper. Laura, muchas gracias. No sé si Francisco, me escuchan bien. Ahora Sí. sí, estabas congelado por un segundo. Sí. Ay, ha fallado otra vez. A este evento de redes. Ahora sí. Y a Janet por su increíble e interesante presentación. Yo tuve la fortuna, como sabía, en ventaja de esta charla, tuve la fortuna de en el último mes estar leyendo y conociendo algunas de las ideas, de los proyectos y de las cifras que Janet presenta y utiliza. Pero por supuesto es muchísimo más enriquecedor y grato escucharlas de viva voz. Entonces, muchas gracias, Janet, por tu presentación. Quisiera, antes de las preguntas, quienes me conocen saben que hablo mucho y pregunto muchas cosas, pero antes de las preguntas, de pronto hacer algunas puntualizaciones que me parecen valiosas. La primera es que en los textos de más allá de urbanismo y en los textos del diseño ecológico que ha publicado Janet, hay una gratificante actualización de las cifras con las que podemos enfrentarnos a este reto de lo urbano, ¿no? Es decir, ya no tenemos que seguir diciendo que para el año 2035 el 70% de la población va a estar en entornos urbanos, sino podemos saber una actualización como a este momento. Para mí una muy valiosa es la idea de que el 90% de la superficie urbana es superficie que se ha desarrollado de manera casi informal, ¿no? Y creo que eso, para quienes trabajamos en temas de diseño urbano, de arquitectura, en temas de ciudad, es súper valioso. Y bueno, creo que todas las cifras de entendimiento y actualización de entrada al siglo XXI sobre la discusión entre lo formal y lo informal de nuestras ciudades tiene que ser como un claro abre ojos, ¿no? De la importancia de lo que hacemos y de justo del pensamiento estratégico de lo que hacemos, con quiénes trabajamos, quiénes son nuestros aliados, ¿no? En términos políticos, en términos pragmáticos, profesionales, pero también en términos sociales. Eso me parece muy importante resaltarlo, ¿no? Creo que lo otro, pues, nos lo presentaba Janet muy claramente, cómo los desafíos de la ciudad vienen, yo diría, vienen en combo, ¿no? Como que antes podíamos tener la libertad de decir, ay, bueno, voy a pensar el agua, ay, bueno, yo voy a pensar la movilidad activa, ay, bueno, yo voy a pensar, ¿no? Y aquí es un poco, hay que pensar al tiempo estrategias que impacten de manera clara, pues cuestiones de aire, del agua, los suelos, la pobreza, el manejo de los residuos, ¿no? Todas nuestras infraestructuras, aquí hay un claro llamado a pensar que nuestras infraestructuras grises ya no son tan útiles y que la ciudad tiene que recuperar su aspecto de multifuncionalidad, ¿no? Y creo que eso es muy, muy valioso, ¿no? Pensar que una de las cosas que invita a la presentación es a ampliar la definición de infraestructura, ¿no? Por infraestructuras verdes, infraestructuras flexibles, infraestructuras de múltiples usos, ¿no? Y por ende, esta idea que nos decía al principio de que el paisaje presenta un escenario de oportunidad más allá de la representación, ¿no? Creo que antes para la arquitectura, pensar en la arquitectura del paisaje era como un paso extra dentro del proceso del proyecto, y aquí es un poco entender que el paisaje es operativo, que el paisaje tiene un impacto claro a nivel social, cultural, político y económico, ¿no? Esto para entrar muy claramente a esta lista, casi un atlas de proyectos que nos presenta Janet, podría entenderse como un atlas, pero también como un catálogo operativo
de las estrategias que quizás para todos nuestros colegas y aliados ahí en el MOEC, en el máster de urbanismo próximo, pues son casi como les acaban de decir cuáles son las tareas de sus proyectos, ¿no? Hay que restaurar y adaptar nuestras ciudades, hay que mitigar y anticipar, hay que, perdón, adaptar, restaurar y potenciar, adaptar y conectar, mitigar y anticipar, y por último, redefinir, ¿no? Es decir, cuando piensen en sus proyectos y sus proyectos no tienen de manera clara estas acciones y estos objetivos, entonces no estaríamos como confrontando de manera clara los desafíos que las ciudades tienen para el siglo XXI y demás, ¿no? Eso como un pequeño repaso rápido. Yo estoy apagando y prendiendo mi pantalla porque creo que estoy teniendo mala conectividad y no quisiera perdernos en Pero esto, ¿no? ahora te escuchamos bien, sí. Ya. Bueno, y entonces en esto, pues yo ya le había pasado a Janet algunas de mis preguntas para hacer, pero creo que podríamos editar algunas porque además me surgieron unas nuevas que me parece muy valioso de hacer. Para mí la primera, y es algo que está en los textos, pero no estaba tan en la presentación, que es esta paradoja que tenemos con el cambio climático en términos de este catálogo que nos muestras de proyectos en América Latina. Es muy valioso, pero está este desequilibrio planetario, ¿no? Que es la palabra que nos decía Ariadna al principio, lo planetario, de cómo hay unas naciones que consumen mucho más o unas Sí. sociedades que consumen mucho más y otras sociedades que son un poco, pues digamos, más pobres, pero que son las que van a tener que confrontar muchos de estos desafíos climáticos, ¿no? Entonces, hay una paradoja pues para el tema de cómo administrar y gestionar estas transformaciones entre el consumo, la producción de riqueza y la contrarrelación al impacto y la vulnerabilidad. Para mí la pregunta es cómo la práctica de la arquitectura del paisaje y la comprensión del proyecto puede subvertir estos escenarios, ¿no? Es decir, cómo estos proyectos van a operar no a un nivel de una escala urbana específica, sino cómo operan a un nivel de escala planetaria, si es que ese es como uno de los retos, ¿no? No sé si hago algunas de las preguntas y las respondemos al final o Bien. prefieres irlas haciendo y ¿qué prefieres, Janet? No, la puedo contestar Súper. rápidamente porque en verdad no es que hay mucha respuesta. Como, eh, ¿cómo se dice? Sí, como estaba diciendo, ¿no? En el primer libro no me expandí mucho en eso porque había muchos datos y gráficos, vi que compartiste algunos y puedo dejar aquí también el enlace. ¿Cómo se dice? Algunos de esos proyectos se ve, ¿no? Es muy claro, como los países que emiten más son lo menos afectados. Eso, por alguna razón geográfica, imagino, como de lo que estoy leyendo, ¿no? Porque en fondo los países, ya hay datos que los países alrededor de los trópicos y el Ecuador van a tener más desastre, huracán y aumento de temperatura va a ser más impactante, así como en el norte van a tener un problema con el cambio climático en las áreas árticas. Y es así, y algunas de las áreas que son menos afectadas también son más resilientes desde el punto de vista económico y administrativo, y la verdad es que sí, es algo que se resuelve no tanto quizás por un proyecto de espacio público, pero más bien a nivel político. Sin embargo, se están andando por ese lado, ¿no? Como a nivel político, lo que se está haciendo más y que creo que nos puede interesar más como diseñadores o diseñadores urbanos o arquitectos, es la idea que en un minuto los países o las ciudades o las empresas deberán pagar por su impacto climático. Así, cuando eso ocurre, ya está ocurriendo, ya hay muchas discusiones a nivel político sobre eso. Algunas tecnologías o soluciones de diseño que no son necesariamente la más económica en el corto plazo podrían revelarse más profitable. Estaba leyendo su director, Daniel Ibáñez, ¿no? Tenía ese trabajo con el Banco Mundial sobre cómo incorporar la madera en Chile.
y uno de los datos que se lleva es como no es muy profitable por ahora, pero en un minuto en que se empezará a pagar por las emisiones conectadas al concreto y al acero, esas tecnologías tradicionales empezarán a ser muy caras. Entonces, la madera, aunque parece cara ahora, va a ser más profitable y además, como cuando se puede escalar el sistema industrial productivo y la producción, puede empezar a ser de verdad mucho más profitable. Entonces, lo mismo pasa con el proyecto de diseño urbano, yo creo, ¿no? En el momento en que todas las ciudades deberán hacerse responsables de sus gastos energéticos, de su gestión del agua, de la salud de los habitantes, no sé qué, de bajar las temperaturas, hay muchas injusticias sociales, como si miras mapas de las olas de calor en las ciudades, casi siempre son más concentradas en los barrios más vulnerables, porque tienen menos espacio verde, porque son naturalmente posicionados en áreas menos atractivas. Entonces creo que vamos por ahí, como por algunas decisiones políticas adentro de las cuales podemos hacer nuestra contribución. Súper, esto, o sea, me parece muy valioso porque es como darle nuevamente una carga muy política como al rol del diseñador o la diseñadora. Y eso me parece como muy interesante, ¿no? Recuperar esas funciones sociales, pues, que tenemos dentro de la sociedad, ¿no? Quienes estamos metidos en estos temas de ciudad, ¿no? Pero frente a ese caso como del tema de la justicia climática, quizás hay otra pregunta que podría venir conectada, que para mí tiene que ver con las escalas, ¿no? Es decir, hay un juego nuevo con la reintegración del paisaje en las múltiples escalas a las que hay que operar un proyecto, ¿no? Quizás en los últimos proyectos que nos mostraste se podía notar con mayor claridad, pero no sé si nos puedes contar algunos de estos casos de cómo funciona, cómo esta escala, ¿no? Porque ya ni siquiera es la ciudad, sino es el territorio, la región bioclimática, pero también el diseño urbano en la escala 1 a 1, ¿no? Como, ¿cómo son estos retos de operación de estos proyectos? Sí, muy buena pregunta, ¿no? Y no sé si hay como una solución que aplica para todo. Lo que también aprendimos y por lo que nos interesaba presentar 30 casos y no 5 o 1 o no todos iguales, es que cada caso tiene modelos muy creativos o alternativos o en general ambiciosos que permitieron hacerlo. Entonces, de los ejemplos que vimos, por ejemplo, lo del Mapocho 42K, que es la ciclovía que atraviesa toda la ciudad, y es un poco, ¿no? Se hizo varios años antes de que todas las ciudades están ahora, después también del COVID, se están transformando. Y la manera en que ocurrió es bastante de verdad creativa, ¿no? Eso empezó como un proyecto de estudiantes y algunas asociaciones que empezaron a ocupar el río para ir en bicicleta, como en un evento efímero que se llamaba el Mapocho Pedalable. Y después un equipo de arquitectos e investigadores, basado en la Católica, empezaron a articular el proyecto. Y de ahí, como funcionó bien con alguna municipalidad, y así se empezó a dar lugar a todo. Lo que estaba mostrando último del caso de Costa Rica, también es una fundación, alguien que tuvo esta visión de que se puede hacer, o como la Highline en Nueva York, no sé, ¿no? Como tuvieron, de hecho, están en esa red también de desarrolladores. Tuvieron esa visión que se tiene que hacer esa ruta urbana, crearon una fundación, se consiguieron fondos para realizar el piloto, y después están pensando en modelos híbridos para realizar las otras partes, como con fondos públicos para las áreas más periféricas, fondo privado de las inmobiliarias para las áreas más atractivas, etc. Entonces cada uno es un poco distinto. En Santiago también trabajamos en un proyecto de investigación que hizo un concurso, ahí también era como una área natural, protegida, cerca de un fondo privado muy amplio. Y ahí era el privado que le interesaba ver cómo reevaluar el área atrás, ¿no? Tenía un área muy pequeña que se podría desarrollar en un modelo como de ecociudad, y todo lo otro era en fondo el gran recurso natural a preservar,
y estaba interesado en promover ambos y también llevamos a la ciudad en participar en ese debate. Entonces creo que es como hay varios actores siempre. La universidad seguro juega un rol importante, también en algunos proyectos que vimos en Medellín y los actores a nivel urbano, algunas oficinas inspiradas o lo de los cerros en Santiago también empezó como una fundación de un grupo de estudiantes que tuvieron esa visión de hacerlo y consiguieron fondos y nada, empezaron a hablar con la ciudad metropolitana, que después se le dio los fondos para realizar el concurso, que después llevó bastante atención para realizar un piloto. Sí, gracias por nombrar este tema como de los múltiples actores o participantes de los proyectos, porque creo que responde a algunas de las preguntas que yo tenía, que son estas preguntas que siempre nos hacemos, ¿no? ¿Quién paga estas cosas? Ya por ahí también nos diste algunas pistas de quién paga como este tipo de procesos y proyectos. Y en esa línea, y también con una pregunta que alguien ya hizo por ahí en el chat, yo agregaría, y quizás esta sería como mi última pregunta, es que dentro de lo que vemos en estos 30 proyectos elegidos, hay mucho como de prueba, ¿no? Es decir, hay la exposición también de estas agencias de gobierno, pero también de los despachos, de intentar hacer algo, ¿no? Quizás muy bien justificado, pero quizás también con un margen de error. Yo me imagino que algunos de estos proyectos no pasaron de ser concurso o luego no se mantienen en el tiempo. No sé, eso, no sé si esa es la pregunta incómoda, pero mi pregunta es cómo vamos asegurando, si el caso es tan urgente como nos lo evidencian las cifras, cómo aseguramos entre todos que la práctica se haga cada vez menos innovadora y cada vez más como mainstream, ¿no? Lo pienso yo un poco, sobre todo, bueno, tú conoces Latinoamérica divinamente y nuestros gobiernos son bastante, para decir palabras normales, bastante convencionales o quizás en algunos casos bastante conservadores sobre la idea de qué es la ciudad y para qué sirve la ciudad y cómo se transforma la ciudad. ¿Qué nos podrías decir de estos aprendizajes, de cómo hacer esta práctica cada vez más común, ¿no? ¿Cómo les convencemos a los privados, a los gobiernos, a las universidades de que tenemos que probar soluciones porque no vamos a resolver el futuro tratando de hacer lo mismo que ya hemos hecho una y otra vez? No lo sé. Creo a través Genial. de todo, ¿no? Me como los gustan más actores. esas respuestas. Cada uno tiene que hacer su parte y con lo que sabe hacer. Como los profesores a darte la vía y los arquitectos a hacer su mejor trabajo y quien está en posición política aún más. Y creo que la educación en general y, no sé, charlas, eventos, seminarios, libros y todo lo que tiene que ver con eso es siempre una buena oportunidad para... esa última foto que mostramos los libros en la exhibición, en la reunión de alcalde que se hizo para el C40 en Buenos Aires, que es la reunión de todos los alcaldes de las ciudades América Latina. No sé, como es siempre bueno mostrar, y mi colega Felipe Vera presentó el trabajo, es bueno llevar esos temas sobre la mesa y creo que con el tiempo después eso pasa, ¿no? Como ya sabemos, eso es un poco lo que también vimos con el primer trabajo que mostré. Ya lo sabemos que el paisaje y una infraestructura multifuncional mejoran nuestras ciudades. Todos sabemos que tenemos, que si haces un buen parque y bien mantenido en un área, el valor inmobiliario sube o cosas así. Es que a veces hay como prioridades distintas o no sé. Creo que va mejorando toda la práctica, no se ve mal. Sin embargo, cada espacio es un buen espacio para pasar un mensaje fuerte y necesario. Súper, muchísimas gracias. Yo tengo otras preguntas, ahí te las dejé ya en el correo para continuar la charla, pero me parece valioso. Creo que con este cierre de lo que estás diciendo, pues al final este es un evento que se trata justamente de eso, ¿no? Redes es la conexión transatlántica, ¿no? Entre América y Europa.
Y entonces esto también es una conexión en diagonal, ¿no? Es decir, es una conexión también norte-sur, ¿no? No es solamente oriente-occidente, sino norte-sur. Entonces creo que con ese cierre del valor del encuentro y recuperando el potencial de redes, pues yo dejaré mis preguntas. Espero haber cumplido bien mi papel de preguntón. Y pues no sé si tenemos tiempo para que algunos de nuestros colegas Sí, sí, de la maestría o otras personas que estén participando se unan con sí. algunas preguntas para Janet. Y muchas gracias de nuevo, Janet, Ariadna y Laura, Muchísimas por gracias a compartir. ti. Gracias a Súper ti, interesante. Francisco. Como siempre, eres un hacha en, en preguntas, comentarios. Te agradezco muchísimo y esto abriremos a la sesión para los estudiantes y el público. De hecho, ya he recibido 6 preguntas en Slack de nuestros estudiantes asincrónicos, pero primero quería dar la oportunidad a la gente que está aquí en directo en Zoom. Ya tenemos una pregunta en el chat de Kevin que tiene una mala conexión, que está relacionado con la pregunta que hizo Francisco, pero de todas formas creo que podemos empezar con ella para quizás complementar lo que ya estaba diciendo Janet. Y los demás pueden levantar la mano. Ya veo que 2 personas ya han levantado también. Kevin dice, ¿cómo podríamos integrar a los actores de entidades privadas y públicas, incentivarlos a tener interés en el mejoramiento del paisaje y espacio público en las ciudades a través de esos modelos de aplicación? La mayoría de ejemplos son de una escala reducida y cómo podrían dejar de ser intervenciones aisladas y convertirse en detonantes de la ciudad. Quizá un poco lo contestamos con las preguntas que estaba haciendo Francisco, ¿no? Sí, como no sé, si tienen tiempo después de ver el libro, ves que cada caso tiene como algunas soluciones distintas y lo que me parece que se puede aprender de eso es que, verdad, ¿no? Está también en el diseño de la alianza de esos actores para así tener una buena sinergia y hacer sí que se pueda construir también arriba de una intervención aislada. Y sí, creo que hay un poco de todo, ¿no? Grandes visiones que se realizan por tramos o por otro lado, proyectos más chiquititos que después tienen un impacto más amplio. Creo que eso es siempre lo más interesante para cualquier tipo de intervención, pensar y ver cuál sería el impacto a la gran escala en el tiempo. Y eso también es algo que aprendemos del paisaje, por lo menos para mí. En mi formación siempre me ha servido pensar a través de esa lente, ¿no? Del paisaje, porque en fondo está sin límite definido. Cuando se habla de un proyecto de arquitectura o de siempre se piensa en algunos confinos o límite o destinación de uso de suelo, no sé qué. En vez muchos de esos proyectos intentan romper esas condiciones y en general tener una mirada un poco más orgánica de cómo se podría armar el proyecto y así también los beneficios. Como sí, como el tipo de vegetación que vas implementando, no cambia solo la sección de la calle o cuánto es alta o la sombra, pero también la calidad del aire alrededor, ¿no? Es un proyecto absolutamente tridimensional. Súper. Seguimos con la pregunta de Victoria. Hola, ¿cómo están? Primero que nada, pues qué genial toda esta presentación, es bastante motivadora. Yo tengo varias preguntas, pero las resumo ya entendí y entendemos todos que hay un proceso de alianzas público-privadas para poder sostener o para poder hacer el proyecto. Pero yo me pregunto realmente quién las fiscaliza o quién las administra o quién observa para que estos proyectos realmente sean resilientes y no solamente sean proyectos en los que se descarguen ciertas cargas, digamos, de los implicados. En este caso, por ejemplo, las inmobiliarias, por ejemplo, ¿cuál ha sido su rol más allá de solo del financiamiento quizá o la apertura de poder abrirlo o hacerlo? Sino entonces me pregunto quién realmente tiene la responsabilidad, si se genera como algún tipo de responsabilidad comunitaria, responsabilidad ciudadana, esto para que se mantenga de una manera más eficiente y resiliente el tema de cada uno de los proyectos, cuál es la estrategia que se implementa
Y porque más que, más que ser un proyecto de ciudad, creo que es un proyecto más de territorio. Entonces, ¿qué pasa con esas responsabilidades? Esa era mi pregunta. Ok, sí, buenísimo. Ok, en el caso específico, creo que te refieres al proyecto eso que vimos de Costa Rica, son como alianzas, ¿no? Con el mismo que te pide, ahora no creo que se hace mucho más de manera tan directa, ¿no? Pero siempre los proyectos urbanos cuentan con algunas cargas, como que tienes que entregar un número de estacionamientos, un número de espacio verde, etcétera. Creo que ahora es todo mucho más flexible porque la mayoría de las ciudades están completamente construidas, pero a un tiempo cuando tenías que desarrollar áreas nuevas era así. Y ahora tienes distinta manera de hacer un offset de cargas, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, vas a dar algunos departamentos a un precio social o vas a pagar más impuestos, menos impuestos, hay mil maneras. Y en el caso de esos proyectos, creo que ahí, como por ejemplo, se dieron como atribuida a esas áreas, como ellos se la mantienen, como al tener un jardín condominial o un espacio semipúblico. En otros casos, como es un tema, incluso, no sé, en una ciudad como Nueva York, muchos parques públicos son mantenidos directamente por empresas privadas. Y en cambio, no sé, lo pueden ocupar para algunos eventos. Ahí de nuevo es una discusión media política. Yo creo que hasta un punto está bien, porque uno me puede decir que no, porque es verdad, ¿no? Das al capital privado y empresarial mucho poder. Sin embargo, puedes dirigir el tipo de objetivos y de resultados. No sé, depende mucho, ¿no? de los mecanismos que se ponen en lugar. Pero, por ejemplo, en un minuto estaba muy interesada en todo lo que tiene a ver con las empresas sociales. Sabes que hay como empresas que se ponen objetivos claros, como las empresas B o B Corps o social companies, como que están como autorizadas a hacer negocio, no son una fundación, no viven de donaciones, hacen un negocio, pero tiene que garantizar que sea un negocio eco y que la gente sea pagada bien y que no tengan impacto ambiental, etc. Y eso es como un branding. Y para mí es súper interesante, ¿no? Es como una manera que no pertenece a las instituciones, pero es como un framework, un modelo para hacer eso posible. Pero otra persona te puede decir, sí, pero siempre de capitalismo se trata y siempre de... es siempre, ¿no? Como sí, en fondo una negociación entre lo que son los beneficios y las responsabilidades de cada uno. No sé si te contesté la pregunta. Creo que sí, y también, y en el tema de, por ejemplo, los asentamientos espontáneos, todos esos proyectos que se puedan realizar ahí, ¿quién tendría el poder de gestión o el poder administrativo y de observación para, o sea, de ahí se desencadena, me imagino, una responsabilidad comunitaria, porque ese es otro caso, ¿no? Sí, eso, varios de lo que vimos estaban, de verdad, el arquitecto se transforma en un activista o la universidad o el investigador es con una oportunidad, o otros son como asociaciones de ciudadanos que se mueven para transformar un espacio. Entonces, de nuevo, es bastante amplio, ¿no? No sé, no perdí mucho tiempo en presentar eso, pero la manera en que presentamos los casos, y quizás puede ser un modelo también útil para ustedes, miramos a 5 aspectos principales. Uno era qué tipo de espacios se está ocupando. Son calles, escaleras, fachadas de edificios, no lo sé, plazas. El segundo son lo que vas a hacer, el programa. Y el tercero son los actores. Y ahí intentamos ver qué tipo de actor está haciendo posible el proyecto. Y incluimos, por ejemplo, la academia y incluso como banco, agencias internacionales, municipalidades, nivel de gobierno local, gobierno nacional. Es bastante amplio, ¿no? Sí, gracias. Melina. Sí, buenas tardes a todas y a todos.
todos. Antes que nada, gracias Janet por la charla. Quería hacer una pregunta, bueno, para vos o para todos, todas las que estén escuchando. Parece que el paradigma de la sostenibilidad ya no es suficiente porque estamos sosteniendo algo que ya no se sostiene. Entonces, ¿cómo podemos pasar a un paradigma de la regeneración y cuáles podrían ser los mayores desafíos para esa transformación del paradigma? No escuché muy bien la última parte. ¿Cuáles serían los desafíos más grandes para un cambio de paradigma de la sostenibilidad a la regeneración? Si o son obstáculos políticos más, o si es una cultura de la sociedad que puede impedir eso, o cuál es tu visión. Sí. Creo que hay desafíos por todo el lado. Claro, algunas... hay un gran desafío a nivel político, lo que estaba hablando antes, ¿no? De los incentivos que a través del Acuerdo de París y otros acuerdos internacionales te permite efectivamente poner un impuesto, una taxación sobre las emisiones y así favorecer soluciones que de hecho mitigan el impacto ambiental. Eso en todos los aspectos del diseño, ¿no? Entonces, especialmente en el espacio urbano, es muy importante incentivar que cualquier tipo de transformación. El año pasado enseñé un taller a estudiantes en Nueva York donde se estaba pensando cómo hacer un barrio verde en West Manhattan. Porque hay muchos proyectos amplios de transformación después de Sandy y otros eventos, y la idea es como... se estaba pensando cómo trabajar en vez de la área más local, ¿no? Y eso nos contaban trabajando con las asociaciones de ciudadanos. Nos decían, no, lo que nos están presentando está súper bueno. Debería ser una ley que cada vez que haces cualquier transformación en la calle, agregas algún jardín de lluvia, drenaje mejor, pequeñas infraestructura verde. Y en verdad es así, como dicen, todas las veces cerran la calle para rehacer el piso porque tienen que cambiarlo, no sé, la infraestructura o desarrollar un edificio, o sea, construir un estacionamiento. Es verdad, como cada vez que intervienes podrías intervenir mejor. Entonces creo que un poco es eso, ¿no? Como el desafío es como hacer que eso sea la línea guía y que cada vez que se hace una transformación, una intervención, se pueda por lo menos intentar medir el impacto ambiental y privilegiar todas las intervenciones que van en esa dirección. Mariano. Gracias. Sí, quería consultar, a ver, si entendemos que en estas zonas de vulnerabilidad el espacio público es como una forma, una puerta a las oportunidades, ¿no? Para la gente que vive en esta situación. ¿Qué rol juega el carácter participativo de las estrategias en los procesos? Y si por esto deviene en, no sé, establecer como prioridades, ¿no? De aplicación de corto plazo, mediano plazo y largo plazo, ¿no? Especialmente en el corto, ¿no? Que creo que es en las zonas de vulnerabilidad donde más tensión hay, ¿no? Como de esto de vivir el día a día. Esa es una súper buena pregunta. Y básicamente, cuando empezamos ese trabajo, la idea era hacer un manual de infraestructura verde en el espacio público. Y ahí empezamos a verlo y nos dimos cuenta que el tema era mucho más amplio. Como, ¿qué manual? ¿Cómo te puedo decir cómo hacerlo? Hay mil maneras de hacerlo. Entonces empezamos a hacer primero ese estudio más bien como de datos y cuál eran el impacto principal y cómo se podría construir un manual. Y después ese segundo volumen que presenté los proyectos, intentando aprender de cada proyecto. Y espero que un día vamos a hacer ese manual, pero va a ser basado en experiencias puntuales. Si tienes el tiempo de mirar los libros, como lo puedes bajar online, para cada proyecto incluimos un párrafo donde se intentaban medir los beneficios ambientales y sociales y un párrafo donde se explica el proceso.
y hicimos algunos diagramas donde te muestra cómo se realizó el proyecto. Y como me estás diciendo tú, muchos de eso empezaron como un piloto o como una actividad de participación, un taller educacional, absolutamente súper importante. Y así que hay varios modos. Sin embargo, es muy importante, especialmente en el proyecto en sí mismo de trabajar en el espacio público de los asentamientos, empezó porque es como un espacio, como si más o menos piensas que quien vive en los barrios precarios se construye su casa, igual nadie se ocupa del espacio público. Entonces la idea era ver cómo se hace eso, qué tipo de mecanismos, de procesos, de actores hacen que eso sea posible. Y sí, como no sé si puedo compartir, pero sí, vas a ver que para cada caso intentamos diagramar ese proceso. Y como, no sé, elegimos proyectos que habían sido construidos donde más o menos se podría medir y contar esa historia. Después, como van a ser en 10 años, no sé. Pero, y eso quizá se conecta también a la pregunta de Francisco, ¿no? Un poco es así, pero nunca sabes, quizá tenga un buen impacto desde el punto de vista educacional o de mostrar cosas y después se debe pasar, pasa, ¿no? Creo que eso no es el tema es qué tipo de relaciones crea y qué tipo de mensaje pasa y qué tipo de espacio se crea por un tiempo, ¿no? Mauricio. Sí, buenas. Tengo como dos preguntas, por decirlo de una manera. Una que está un poco también ligada a lo que estabas mencionando sobre estos impactos. Me llama la atención y de pronto pues habría que mirarlo en detalle. Estos proyectos que muestras o todos los que has investigado, no sé si vienen de diferentes vías. Me refiero a las iniciativas. Viene desde profesionales, pues que hacen parte de organizaciones no gubernamentales, de la comunidad, del mismo Estado o gobierno. Entonces, a partir de esas iniciativas, ¿cuál podría ser o cuál dentro de las que revisaste ha tenido como una mejor receptividad o unos mejores resultados? Eso por un lado. Eso por un lado. Y por otro, pues sí me llamó mucho la atención esta cifra que mencionó Francisco, del 90% de las ciudades, pues, de la zona de expansión de las ciudades, son informales. Eso quiere decir que, a pesar de que los gobiernos sean un poco conservadores, da igual, un poco. Bueno, digamos que no hay estándares mínimos con eso. Entonces, un poco teniendo en cuenta ese panorama, como nosotros desde lo profesional comenzamos a atacar ese desarrollo informal, tratando que no sea tan informal, pues, y más que todo, si son sitios vulnerables, no sé cómo podría ser una aproximación hacia una informalidad más controlada. Uh-huh. ¿Sí? Sí, buenísimo. A mí me parece muy interesante ese libro que puse en uno de los referentes, ¿no? Que puedes ver. Para nosotros el tema, como siempre, tipo de proyectos del público a quien hablamos, el tema es cómo, en fondo, integrar los asentamientos a la ciudad, como darle mejor oportunidad, conexión, porque así de verdad das más oportunidades también económicas, de desarrollo personal. Entonces eso para nosotros era un tema, ¿no? Y también cómo distribuir los recursos ambientales que en fondo mejoran directamente tu calidad de vida. Entonces, y también la idea era con esa mirada, ¿no? al cambio climático, en fondo, cómo se cambian los paradigmas del paisaje. Eso eran como los aspectos más importantes. Eso ese dato que me muestras,
Sí, parece mucho. Puede ser que cuenta con, como en el desarrollo último, o no sé bien, debería ver la cita, ¿no? Pero sí, la idea es cómo se puede dirigir. Entonces, en armar estas categorías, a mí, y hacer todo el estudio antes de, ¿no? Mirar la bibliografía y lo que se está haciendo en la ciudad, a mí me llamó mucho la atención, y lo citamos varias veces en esa sección, el trabajo de David Governor, que es un profesor, he trabajado mucho con el gobierno de Caracas, y es un profesor en UPenn, y él, su trabajo está en eso, ¿no? Como que las ciudades informales siguieran ocurriendo. La informalidad continuará ocurriendo, y mucha población vivirá ahí, y no tiene ningún sentido imaginar que ahí están los asentamientos, ahí si va bien lo restauramos o lo dejamos como son, y nada, ¿no? Porque van en continuo desarrollo. Entonces, por ejemplo, en su trabajo, él da como línea guía bastante, puedes mirar el libro, creo que se llama El desarrollo de nuevos asentamientos informales. Da línea guía, ese número bastante concreto, ¿no? Es un planificador sobre cuánto verde, cuántas áreas, qué tipo de movilidad, cómo haces sí que guardas bastante terreno al ver una transformación. Para nosotros era más como aprender de los casos de estudio ya hecho, ¿no? Pero si vas a mirar ese trabajo, es muy interesante en cómo proyecta el futuro. Y él también, en su formación, el paisaje es súper importante, y habla de infraestructuras informales, que serían como esas infraestructuras medio verde, medio de movilidad, que aseguran que siempre hay como una buena conexión entre la ciudad más consolidada y las áreas en desarrollo, y que esa armatura incluya infraestructuras multifuncionales. Entonces sería no dejar, porque también otra argumentación que lleva sobre la mesa, que tiene mucho sentido y por eso nos interesaban mucho de los proyectos, es que intervenir en asentamientos ya construidos es un gasto muy grande. Entonces, su idea es, si miras que hay áreas urbanas que se están desarrollando pronto de manera bastante precaria, quizás es bueno intervenir rápido en poner las infraestructuras básicas, que sean infraestructura verde para el desagüe, para el agua, la movilidad, y después dejar como margen de flexibilidad. Me parece un marco teórico conceptual muy fuerte y muy importante. Y en la selección de los proyectos de la última categoría, lo citamos varias veces, ¿no? En la descripción de la categoría, intentamos rescatar eso, como algunos de esos proyectos que sean un cinturón, que sean una red de espacios públicos, que sea una visión para cómo transformar todos los todas las áreas vacías, etcétera, puede ser un marco para hacer algunos puntos sólidos y fuertes e infraestructurales, y dejar lo otro un poco más abierto a lo que pasa. No sé si te contesté. Sí, sí. Oh. Y la referencia que hace sobre David está buenísima, porque pues he leído un poquito sobre ese libro en específico, y que de hecho él lo llama soportes informales, que como que Sí, quizás sí, cargan, como armaturas sería, informales, ¿no? O quizás en inglés es de sí, de informal pronto. armatures. Ah, sí, Sí, soportes informales, en inglés sí, claro, en español sí. cuando mencionaste lo de infraestructura informal, me llevó más a unos planteamientos de Richard Sennett, Sí, también. pero que también guardan cierta relación con eso. Pero no, pues buenísimo. Pues, para no quitar tanto tiempo en esa intervención. Gracias. Qué bueno. Daniela, incluso si necesitas ayuda con la traducción de la pregunta, aquí estoy. Oi, boa tarde. Primeiro, agradecer pela aula. Eu falo aqui de São Paulo, então eu vou pedir licença para falar em português, mas a Laura pode nos ajudar. Acho que é mais assim, talvez uma reflexão em conjunto, mas dentre as referências que foram apresentadas durante, né, essa aula, uma que me chamou a atenção foi aquele livro Green Infrastructure, que assim, dentre todo o conteúdo, ele fala sobre as potencialidades, né, da infraestrutura natural.
Então, seja vegetação, seja recursos, né, de água, como incorporados, de fato, ao funcionamento urbano. E aí, aqui a gente viu muitos exemplos, né, de casos que tentam reparar e reconectar o desenvolvimento da cidade a esses bens naturais, né? E aí, eu penso que talvez seria interessante comentar conosco, a partir da sua experiência, sobre também como a gente pode atuar direcionando o desenvolvimento da cidade já em acordo com essas características naturais, ambientales, ¿no? Bueno, ¿hago la traducción o lo has entendido? No sé si hablas. No, creo haberlo entendido. Como ¿Sí? hace referencia a trabajos como que trabajan como con Green Infrastructure, la idea como de Design with Nature, quizá, ¿no? Como Sí, que pueden sí. los elementos naturales dirigir el proyecto. Sí, exacto. Sí. ¿Cómo podemos actuar para orientar el desarrollo con esas características? Eso creo que es un poco la base, ¿no? del diseño urbano y del diseño de paisaje desde los 60, como ese libro, no sé, tú lo mencionaste, no sé si lo entendí, si lo mencionaste o me ocurre de lo que describiste, ¿no? Como Design with Nature o dibujar con la natura, no sé, de Jan McCarg, donde piensa todo el territorio como una serie de niveles, como layers, que le dicen cuál es el área mejor para construir. Entonces, si es un área de lluvia, de potencial aluvión, no construye. Si es un área con especies protegidas, te deja lejos, no sé. Eso sí sería perfecto. Sin embargo, mucha de la naturaleza la creamos nosotros. Entonces creo que es interesante, es absolutamente importante pensar en qué áreas tenemos que preservar o cuidar o dejar de lado, pero quizás también es útil pensar en una mirada como de compensación o de mitigación, ¿no? No podemos evitar esos elementos de la naturaleza, como estás diciendo tú, porque eso es la razón por la cual tenemos aluviones o desastre, terremotos que destruyen una entera ciudad, cosas así, ¿no? Pero podemos diseñar con la naturaleza para modificar el territorio, las ciudades, en una manera como más sostenible y resiliente, que tenga en cuenta esos aspectos. En un minuto, uno de los casos de estudio, no sé si alguien es de Mendoza y me puede decir si es verdad o no. Mendoza, no sé si saben, es una ciudad en Argentina, ¿no? Que es muy famosa por el vino y el espacio público. Todas las calles cuentan con acequias, que son como esos canales con agua que también les sirve a los árboles, porque es un área desértica. Eso es increíble, ¿no? También leí haciendo un trabajo que el clima es desértico, pero es muy verde. Entonces, con esa sequía alcanzan mantener la vegetación, tiene árboles muy grandes, muy viejos, y no solo eso. Entonces esos árboles como de verdad crean la cara de la ciudad y la hacen muy vivible y viable. Y además la ciudad fue afectada por un terremoto muy fuerte que destruyó como la iglesia en muchas otras áreas, y los árboles jugaron un rol súper importante en prevenir la caída de las casas, como protegen la calle y las personas en la calle de eventuales problemas conectados al terremoto. Y eso me parece estupendo, ¿no? Como hay temas naturales que no puedes evitar, o decides que no construyes, o quizá construyes, pero puedes pensar en cómo la naturaleza y el diseño urbano te permiten efectivamente mitigar algunos de esos impactos. O puede ser que tienes que modificar el curso del río, ¿no? De su camino natural, pero no puedes simplemente cerrarlo, porque eso se va a traducir en un desastre. Pero quizás puedes crear retention basin, como áreas de desagüe al lado, ¿no? Como permitir que el agua por algún lado se vaya, y así como funciona, ¿no? No puedes evitarlo, no puedes pretender que no hay. Pero sí, por construcciones o no sé, por otras razones, a veces tenemos que modificar
las características naturales. Perfecto, obrigada. Tenemos algunas preguntas de Slack, pero también hay una pregunta de Hackeo en el chat. Lo leo entonces. Entiendo que lo primero, nosotros urbanistas tenemos que garantizar el dibujo que venga a proteger el verde, que este así garantiza los recursos básicos para la existencia humana, y a partir de ahí proponemos dibujos que puedan garantizar la simbiosis de los ciudadanos con esta naturaleza y sumar a la biodiversidad. Ese pensamiento puede ser una estrategia. Me veo más como un dibujador, no tanto como un negociador político. Aunque la política está intrínseca en mi vida, mi respuesta puede ser de garantizar los dibujos para la protección de la vida verde. Sí, está muy bueno, ¿no? Como lo que dijimos antes, hay muchos actores y cada uno tiene que ser lo que le corresponde. Y puede ser cualquier cosa, ¿no? Está muy bien, está muy bien. No sé si conocen el trabajo, porque en Italia es muy famoso, siempre se estudia como caso, ¿no? El trabajo de Gilles Clément, que es un jardinero y es un botánico. Y todo su trabajo tiene que ver con la biodiversidad y cómo crear, tiene ese libro, se llama El Jardín Planetario o El Jardín del Terzo Paisaje. Y su punto es que las ciudades tienen mucha más biodiversidad que las áreas naturales, porque por ejemplo donde hay agricultura hay muy poca biodiversidad. Donde hay bosque quizás igual, porque en fondo se estabiliza, ¿no? Sí, buenísimo, ese es el tercer paisaje. Sin embargo, en las ciudades, como hay más posibilidad de encuentro y de proliferación de especies y que crean un nuevo sistema, un nuevo ecosistema entre ellas. Y su trabajo es como reconocer y ampliar ese espacio de proliferación de la biodiversidad y cómo conectarlas entre ellas, ¿no? Para que no deje como un parche aislado, que no sirve mucho, pero pueda crear corredores ecológicos. Entonces, igual la ecología nos da alguna línea guía, como preservar ese verde, como no destruir los corredores, dejar un buen espacio de interacción entre las especies, etcétera. Y absolutamente sí, ¿no? Se debería no solo proteger, pero también resaltar y ampliar donde hay la posibilidad. Por lo menos así lo pienso yo. Sí. Bueno, Manuel también nos envía una pregunta aquí que tiene problemas con su conexión. Su pregunta iba al paisaje y urbanismo como infraestructuras, cómo podemos actuar desde la academia, que le parece que son temas muy relevantes para la región también. Para poder implementar ese tipo de proyectos se necesitan grandes recursos desde las ciudades y sus gobiernos. ¿Cree que hay oportunidad para nosotros como diseñadores de adaptarnos con proyectos que sean eficientes en el uso de recursos económicos, naturales o sociales? Por último, en ese sentido, ¿qué tanta cabida hay a la participación ciudadana en los procesos de planeación, el diseño, construcción e implementación, o hasta su uso posterior ya en funcionamiento? Sí, no sé, ustedes también están jugando un rol, ¿no? Están haciendo este magíster, que es una conexión de redes, de ciudades y con base en Barcelona, pero que desconecta entre ellos en varios países y ciudades. Eso tienen que capitalizar sobre eso, ¿no? Entonces, creo que en verdad la academia a veces es conservadora, pero hay mucha gente buena en la academia. Y el trabajo que mostré, eso que tiene esa página web, después la comparto. Eso era una serie de charlas y había muchos investigadores y profesores muy buenos en todo el lado, pero quizás quedan aislados o no tan relevante o no tienen una buena oportunidad con los departamentos, ¿no? Hay muy pocos programas de, por ejemplo, arquitectura de paisaje en América Latina, encontramos, como programa en sí mismo, con una carrera, con un departamento amplio, etc. Así que sí, existe, hay que encontrarlo. Y como siempre, una persona sola no hace mucha diferencia, pero si creas una red o un sistema, así que puedes promover un cambio. Entonces, si ustedes están aprendiendo mucho de diseño urbano y paisaje, cambio climático y nuevas maneras de ver a la ciudad para construir una ciudad más equitable, más resiliente, más vivible, no sé, tiene que volver o en su trabajo y que ya tiene y hacer y promocionar y validar las ideas buenas, ¿no?
Creo que eso... entonces seguro que tienen una oportunidad de ser más eficiente, pero también de pasar el mensaje. Y sí, la participación ciudadana, claro, como en todas las iniciativas, hay más o menos participación, siempre es necesaria para hacer sí que los proyectos ocurren, especialmente en esos como de asentamiento vulnerable, porque todo se hace con muy pocos recursos y tienen que tener consensos, ¿no? Entonces no se harían sin participación. También los ciudadanos son más y más informados gracias a las redes sociales y muchas oportunidades de aprender y mejorar o ver lo que ocurre en el mundo. Entonces, hace algunos años organizamos una bienal en Chile de arquitectura y urbanismo y abrimos a 4 categorías. Una era investigadores, la otra era profesionales, la tercera era el sector público, donde invitamos a los ciudadanos, el gobierno a presentar proyectos, y la cuarta era activistas, porque reconocimos que había muchos proyectos de diseño del espacio urbano llevados a cabo por ciudadanos que se transforman, o el arquitecto mismo se transforma en un activista para, junto a la comunidad, crear proyectos. Entonces, sí, seguro que necesitas participación y necesitas que el proyecto sea compartido y que hay un margen para seguir, ¿no?, mejorando y cambiando y tomando la forma que tiene que tomar. Genial. Bueno, como comentaba, tenemos muchas preguntas en Slack. Probablemente, por supuesto, no tendremos tiempo para todas, pero quizás hay tiempo para una más. ¿Cómo lo veis? Yo, sí, sí. ¿Sí? Vale. Bruno Lopes Souza pregunta, uno de los grandes problemas de la emergencia climática será, o mejor dicho, ya está siendo la migración de personas a otros territorios y el surgimiento de nuevos asentamientos informales, en su mayoría ocupando áreas ambientales de gran importancia, con fondos de valles de ríos, manantiales, causando varios problemas para las personas que ocupan estas áreas y para el resto de la ciudad. ¿Crees que para que las ciudades sean más resilientes debemos anticiparnos y hacer frente a esta migración antes de que se produzca y preparar nuestras ciudades y territorios para recibir a estas personas antes de que se convierta en un problema urbano importante? En caso afirmativo, ¿cómo puede contribuir el diseño ecológico a este escenario? Buenísimo. Ok, pero le voy a reenviar no sé si estás escuchando aquí o no sé, ayer quizás era sobre eso la charla me pidieron de cambiar la charla porque ayer había una charla de Felipe Vera, ¿no? Sí, pero la charla de Felipe fue para otros estudiantes del IAC, así que puedes repetirlo. Ok, pero era sobre migración, ¿o sí, no? También, uno de los temas. Ok, porque el colega con quien he hecho ese trabajo tiene otro como tema de investigación que se llama tiene un libro siempre publicado por el BID que se llama Inmigrando, creando ciudades destino o algo así, construyendo ciudades destino. Y es efectivamente sobre eso, ¿no? Entonces, como el trabajo con que soy más familiarizada, porque lo vi varias veces y presentado, y claro, como ya sabemos, el cambio climático va a aumentar la migración. Un tema que nos interesó particularmente en ese proyecto es que es muy probable que la población vaya aumentando en los asentamientos más precarios, porque es como el primer lugar donde puedes trobar una casa. Siempre ha sido así, también en Europa o Estados Unidos, ¿no? La nueva población migrante se van poniendo en las áreas más periféricas, donde pueden hacer red o conseguirse una manera de vivir, no sé, con bajos recursos. Y entonces sí, como creo que hay que hacer los dos. Por un lado, mejorar la calidad de vida en todos los lugares, como en el planeta, y hacer algo para que no sigan aumentando esos desastres climáticos, sequías, huracanes que influyen en la vida de las personas, tanto que pierden todo y que nadie quiere emigrar, ¿no? Especialmente como se habla de migrantes, como sin nada. Entonces, obviamente, si se puede evitar eso, sería genial, pero también es muy importante ver cómo articular las ciudades que lo recibirán. Y creo que sí, como todas las cosas que mejoran el espacio urbano y la calidad de vida en las ciudades, creo que
el paisaje y las infraestructuras verdes tienen un potencial, pero obviamente no es el solo, ¿no? Ahí sí que se necesita una estructura institucional o política que pueda facilitar el acceso, la distribución y las oportunidades también para las personas que van migrando. Genial. Bueno, creo que las otras preguntas en Slack, entonces te las enviaré por correo, Janet, si te parece bien. Luego puedes enviar puedo yo enviar las respuestas que me envías a los estudiantes asíncrónicos. Y nada, por mi parte me gustaría agradeceros muchísimo por vuestra participación, a todos los estudiantes y la gente que estaba aquí con nosotros en esta conversación, y principalmente a Francisco, que hizo estos comentarios geniales y las preguntas que siempre fomentan mucha discusión y buenas ideas aquí en la maestría. Y claro, Janet, muchas gracias por tu conferencia, por tu participación. Y me gustaría pasar la palabra a Ari, claro, para que pueda dar un agradecimiento final. Estás muteada, Ari. Perdón, generalmente me gusta mutearme para no molestar si hay algún teléfono o alguna cosa en estas oficinas que son viviendas productivas, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias a todos, a Janet, a Paco y a todos los estudiantes y las personas que nos están viendo desde Facebook, que no sé cuántas son, pero seguro que acaban siendo muchísimas. Así que mil gracias, Janet, por todas tus ideas que has compartido. A mí sí me gustaría... Bueno, si puedes pasar a los estudiantes los dos links, porque los libros son dos, ¿no? Los libros del BIT son dos. El diseño ecológico, pero tomo 1 y tomo 2. Me parece que está repetido el link de 1. O sea, Sí, agregué el nuevo, que sería ese. Ok, fantástico, fantástico. Entonces, solo falta que pongas el link de la plataforma. La plataforma Eso lo puse también, ese que se llama Landscapes de Urbanismo Americano. Sí, que ahí también estaba Florencia Rodríguez, ¿verdad? No, como hablando, sí, en una conferencia, creo que sí. Creo que sí, a mí me suena haberlo visto, vamos, que conozco bien. Sí, lo hice seguro, porque sí, puede ser. Genial, genial. Esto es un small world, o sea, las personas que estamos interesadas por estos temas somos todavía, yo creo que pocos en el mundo, aunque empiezan a ser más, pero es interesante justamente, yo creo que la academia sea capaz de generar, ¿no?, el interés y la posibilidad de profundizar en estos temas y buscar soluciones. Yo estoy muy preocupada por la situación de cambio climático y de la COP27 y de las cosas, de los titulares que he leído hoy, así que nada, vamos a seguir todos trabajando por esto. Muchísimas gracias. Un beso para todos. Muchas gracias a todos y todas. Adiós. Muchas gracias, Janet, Francisco, y a todos. Nos vemos. Ok, chao. Chao, chao.